Mencionar al acertijo es inevitablemente pensar en Batman. Correcto, ¿verdad que pensaron en Batman? Pensaron que íbamos a encontrar antifaces, capas, todas esas cosas. Yo soy en berequera, pero fíjese, por 30 segundos lo pensé, pero ya era too much. Especialmente en octubre ya como que dije, me puedo quedar sin empleo, vamos a dejarlos ahí. Así que pensar en el programa de antaño, aquellos que nos criábamos y salíamos de la escuela, en mi caso rapidito, llegaba a las 3 de la tarde porque me encantaba el Batman antiguo. Pau, pim, pam, todo ese tipo de cosas con las que nos criamos. Luego a otros les gustó más el remake de las películas más modernas. Y bien sabemos de este personaje de la historia ficticio que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Sabemos que Batman estaba rodeado de criminales y a eso se dedicaba, a combatir a esos criminales, y uno de ellos llevaba por nombre el acertijo, precisamente porque usaba enigmas, adivinanzas, mensajes ocultos, rompecabezas, y por supuesto los acertijos que le dio su nombre. Era muy inteligente y a través de esa inteligencia era que hacía sus fechorías y era un criminal. Cualquier parecido, no, eso no lo voy a decir. La realidad, hermanos y hermanas, es que un acertijo va mucho más allá que solamente un personaje de ficción. Los acertijos son frases o conjunto de versos en los que se describe una cosa de manera indirecta o enigmática. Para que otra persona, fíjese como los acertijos no son de una sola persona, involucran a varios, a una o más. Para que otra persona descifre de qué se trata a modo de pasatiempo o entretenimiento. Son muy parecidos a las adivinanzas, pero las adivinanzas riman y van dirigidas a públicos infantiles. Tienen tarea de enseñarle a nuestra niñez que es una adivinanza. Yo me imagino ahora toda esta semana Maribel, Odi, por ahí para abajo, busquen en Google, que hay un montón. Busquen la enciclopedia Salvat, que ahí tiene que haber adivinanza. También dice el diccionario de manera interesante, y por eso quise traerlo hoy y titular nuestro culto y nuestro sermón de esta manera, que los acertijos son afirmaciones o ideas difíciles de entender. Por lo que el término acertijo también se utiliza para hacer mención a algo que es muy complicado o muy problemático. Por favor, no salga de aquí diciendo, la pastora dijo que tú eres un acertijo y de ahora en adelante se va a hacer tu nombre. No, yo no dije eso. Un acertijo es algo difícil de entender, algo complicado o algo problemático, no alguien. La palabra acertijo proviene del latín certum, que significa cierto o certeza, y del prefijo hacia. Así que va hacia lo cierto, certeza, en la búsqueda de eso, a través de que otra persona pueda descifrar lo que alguien dijo. En fin, hermanos y hermanas, estos rompecabezas mentales en sus distintas formas y apariciones tienen una presencia muy antigua en la historia humana. No vinieron con Batman, no son de Batman para acá. Se usaban a modo de diversión, o también dice la historia que se usaba como un reto impuesto por divinidades a los héroes de la mitología. Con esto lo que queremos afirmar con estas definiciones y datos históricos es considerar en clave de acertijo. Considerar en clave de acertijo la conversación que sostuvo Jesús con los más altos líderes religiosos de su tiempo, según plasmado en Mateo 21 que acabamos de leer. A Jesús lo seguían, lo perseguían, lo esperaban, lo abordaban, lo acosaban con preguntas, y esta vez fue más serio que nunca. Según Mateo, la cúpula del liderato de la religión imperante de su tiempo, de la religión judía, que recuerde que no existía la separación iglesia y Estado, así que los religiosos eran uno con los políticos. Salieron de sus escritorios, dejaron sus tablets, sus celulares, las agendas, las reuniones, los concilios, no precisamente para buscar a Dios o ponerse a orar, sino por el contrario, para interrogar y cuestionarle a Jesús con un posible asomo de hostilidad, con qué autoridad él hacía lo que hacía. ¿Quién te dio autoridad? ¿Con qué derecho? Decía la versión escritural que usamos hoy. Interesante por demás estas preguntas, pero a mí me parece mucho más interesante, y lo quiero compartir con ustedes, que después que Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén, según registran los primeros versos de Mateo, los que están antes de los que leímos,
Y luego de eso él sale a volcar las mesas en el templo debido a los mercaderes y esa historia que conocemos o que usted puede leer en la Biblia. Después de eso se va con sus discípulos y allí termina secando una higuera y dando otras enseñanzas. Jesús regresa al templo y se pone a enseñar, como si no hubiera pasado nada, como si su vida no estuviera en amenazas. Con esto quiero decirles y afirmar y tomar como ejemplo para el título que decidí darle hoy a este sermón, que en Jesús no había acertijos, ni conflictos, ni enigmas, ni escondites, ni medias verdades, ni oscuridad, ni nada de otras apariencias. Jesús no tenía nada que ocultar. Siempre dejó ver a través de sus palabras y de sus acciones sus verdaderas y únicas intenciones y por consiguiente su autoridad o con qué derecho hacía las cosas que hacía. A mí me parece, y no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, que el acertijo, lo enigmático, lo oculto, lo escondido, lo problemático y lo conflictivo estaban en aquellas personas que no podían entender o comprender y mucho menos seguir a Jesús. Me parece que el acertijo, lo problemático estaba en las personas como aquellos líderes religiosos que no podían ver a Dios a través de Jesús, ni en sus palabras, ni en sus hechos. Me parece que el acertijo estaba en aquellos que convirtieron a Jesús precisamente en un acertijo, en un problema, en un conflicto, en algo muy enigmático que ellos no podían descifrar ni ellos, ni por supuesto para el pueblo, porque tú y yo sabemos que la soga siempre parte por lo más fino. Cuando el acertijo, lo problemático, lo complicado, lo indirecto, lo que estaba debajo de, realmente lo que había que descifrar y el rompecabezas estaba en las mentes de esta cúpula de líderes religiosos y políticos que a través de sus palabras y de sus acciones no eran cónsonos con lo que ellos decían ser. Líderes de Dios y de la religión y de su pueblo. Y esto ocurría, hermanos y hermanas, porque no era consono con Dios, no era consono con su palabra ni con sus enseñanzas y por consiguiente no era consono con Jesús. Es por eso que ellos se sintieron con todo el derecho, con toda la autoridad de cuestionar la autoridad de Jesús. La inteligencia que Dios le había dado no era, y sus títulos usados por Dios, su falta de apertura. Eran estudiosos de lo que se conocía como la palabra, que para nosotros hoy puede ser la Biblia, las escrituras sagradas. No había apertura para tratar de descifrar lo que allí decía y lo convirtieron en un enigma y en un acertijo también. Su celo por la religión, su celo por acaparar, su celo por permanecer como la autoridad, su conservación de lo que Dios les había dado, estar pendiente a la más mínima letra y que la gente la cumpliera al pie de la letra y no realmente a lo que la gente necesitaba, al amor, a la comprensión, a que salieran de la pobreza, a que no pasaran hambre, a que no fueran víctimas del imperio y del gobierno. Entonces convertía a aquella sociedad de aquel tiempo y a la religión en un acertijo para la gente. Me pregunto si eso está ocurriendo hoy en Puerto Rico del siglo XXI. Me pregunto si políticos y religiosos de las cúpulas del país se unen y están convirtiendo la Biblia, el cristianismo, la religión en un acertijo, en algo conflictivo y muy difícil de descifrar. Me parece que no solamente pasa a nivel gubernamental, puede estar pasando en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la iglesia. Gente que se comporta y vive porque en su mente tienen acertijos tras acertijos, conflictos y situaciones tan difíciles de descifrar para sí mismos que lo convierten en un conflicto donde quiera que van. Y para tomar una decisión necesitan días y semanas y meses y años y a veces no llegan a ninguna y no se ponen de acuerdo ni en la casa, ni en la mesa de trabajo, ni en los trabajos, ni en la iglesia. Y el mundo no necesita gente así. El mundo no necesita más bla, 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 gente que habla pero no hace. Gente que dice pero no ejecuta, que mandan pero no van, que exigen pero no dan, que acosan a nombre de la religión,
de sus títulos, de lo que saben, de lo que tienen, de lo que recibieron y yo no sé qué otras cosas más. Y viven como un acertijo porque eso es lo que tienen en la mente. Actúan como si fueran los únicos que tuvieran y supieran la verdad y como si Dios directamente hubiese venido del cielo a dársela a una única persona. Peor aún, hay gente en este siglo del Puerto Rico de hoy que actúan como si fueran la verdad. No hay manera de hacerle ver otras realidades, ni la realidad, ni la verdad, ni las verdades. Y la verdad y las verdades, hermanos y hermanas, pueden ser tantas como la cantidad de personas que estamos hoy en este templo y que existimos en este mundo. Y varían conforme a la misma gente y sus propios acertijos. Así hay gente que lo que hace es abrir la boca, hablar, gritar, pero no convencer. En estos días en Puerto Rico fuimos testigos de tantos acertijos en la política partidista, mensajes, anuncios, cambios de partidos, reclutamiento, movimiento. Y mientras esto ocurre, los problemas críticos y verdaderos del país, de la gente de a pie como usted y yo, se quedan sin atender. Es como si no se dieran cuenta, porque están dentro de su acertijo, que el país también está en movimiento, también está en transformación y cambio, en desarrollo. Y entre acertijos y acertijos nada se resuelve. Y quienes sufrimos las consecuencias somos el pueblo, los que estamos abajo, idéntico a lo que pasaba en el tiempo de Jesús. Los líderes preocupados para conservar la letra y las escrituras sagradas tal como le decía, y la gente muriéndose de hambre, de pobreza, con unos impuestos imposibles de pagar, con una religión que no les accedía a Dios, y así en todo tiempo, en todo lugar y a toda persona, aún en los tiempos de Jesús. Siempre que esto pasa, mi hermano y hermana, quien va a sufrir es el vulnerable, las personas vulnerables. Siempre los vulnerables han sido y serán víctima y presa fácil de los acertijos de la gente, de los acertijos de los líderes, de los acertijos de la mente de mucha gente que no logra descifrar ni dejar claro el mensaje que quiere dar. Pero no solamente en el gobierno. ¿Cuántas veces en nuestra casa parece que vivimos entre acertijos? A veces usted ha sido de los que ha dicho que yo no te puedo entender, te desconozco. Es que no puedo descifrar a este adolescente ni sus necesidades, ni a este esposo o a esta esposa o a estos hijos. Es que cuidar a mis padres como un acertijo, porque es que no hay manera de poder llegar a ellos. Y esos acertijos se convierten en palabras y en acciones, mensajes ocultos donde nada queda claro. Y a veces para tratar de descifrarlo, hablamos más de lo que logramos hacer y resolver. Tanto en el tiempo de Jesús como en este siglo, es increíble que esto pueda seguir ocurriendo. Sin embargo, hoy nos acercamos a las Escrituras Sagradas en claves de acertijo para tratar de descifrar y entender con claridad el mensaje que Jesús nos está dando y que el Señor nos está dando, con el fin de poder transformar nuestro siglo y poder transformarnos con Él. Podemos lograrlo, hermanos y hermanas, si entendemos quién es Jesús y por consiguiente quiénes somos nosotros para el Señor. Podemos descifrar los acertijos y poder tener un mensaje claro cuando entendemos que la autoridad para nosotros viene de Dios a través de Jesucristo. Y que no solamente Dios tiene autoridad, Dios es la autoridad. Y que la autoridad de Dios viene en el nombre del amor, en el nombre de la compasión, en el nombre de la misericordia, en el nombre de la bondad, en el nombre de la fidelidad y en el nombre de la salvación. No viene como aquellos líderes de antaño que lo hacían en el nombre de sus títulos y de lo que conocían y sabían. Venían en el nombre de la acción transformadora para cualquier corazón y mente alrededor de la persona que lo escuchaba. Jesús no solamente tenía autoridad, Él era y sigue siendo la autoridad de Dios en medio nuestro. Entonces, ¿por qué vivir entre enigmas, entre escondites, entre situaciones nebulosas donde la gente no sabe ni descifrar lo que nosotros queremos decir y lo que necesitamos? Jesús precisamente se encontró con un momento enigmático, con un acertijo para quienes querían abordar al maestro. Lo interrumpieron, le cuestionaban
Y posiblemente frente a todo el mundo y a sus estudiantes y a todo lo presente en aquel tiempo en Jerusalén, le cuestionaron sobre su autoridad, sus credenciales, quién le dio permiso para enseñar acerca de Dios y para actuar en nombre de Dios. El mensaje que no tenían claro, el acertijo para los líderes religiosos es que Jesús decía y hacía. Ellos decían y no hacían. Jesús hablaba en nombre de Dios y vivía en nombre de Dios. Jesús amaba en nombre de Dios y ponía en función el amor en nombre de Dios. Y yo quisiera preguntarte si tú eres como aquellos que hablas, prometes, dices, la gente trata de descifrarte, pero no logra entenderte porque no pones en función lo que estás diciendo. Will y yo le llamamos la teología del bregamos. Fulano, te necesito en la iglesia, bregamos. Y nunca llega. Willy, te mencioné para protección. Necesitamos que seas diácono, diaconisa, anciano gobernante, bregamos el año que viene, la teología del bregamos. Y nunca lo hacen. Y tus hijos no necesitan eso. Tu esposo, tu pareja, tu esposa no necesita eso. Vamos a hablar, bregamos. Pero es que hay un problema que resolver. Y los enigmas empiezan. O hay gente que usa los enigmas para chismear y se creen que uno no se da cuenta. Y lo que tiene es un enredo en la mente y un chisme que al fin de cuentas delante de Dios todo queda transparente. Yo también voy a hacerles una pregunta, dijo Jesús, y si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos consideran que Juan es un profeta. Así que respondieron a Jesús, no lo sabemos, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto, dijo Jesús. Jesús era genial. Jesús tenía un sarcasmo pueblerino espectacular. El día que usted oiga a la pastora sarcástica, no me regañe, yo le voy a decir, lo aprendí de Jesús. ¿Qué les parece? No voy a preguntar si usted conoce otros ministros sarcásticos, porque sé que sí. Realmente, hermano, este enigma o acertijo estaba resuelto. Jesús les dejó saber públicamente que su religión necesitaba una reforma, que su política necesitaba una reforma, que su país necesitaba una reforma y que esa reforma no se llama Luma, Generac, primarias o gobernadores o embarazos, se llama Jesucristo el Señor. Que la autoridad que tiene de Dios para transformar nuestras vidas viene de la compasión que Dios nos ha tenido y del perdón que el Señor nos ha tenido más allá de nuestras equivocaciones y de las vidas enigmáticas que muchas veces hemos querido vivir. Soy cristiano a medias, o que no lo sepan o más o menos. Pero eso de entregarme por completo, olvídate. No hay rompecabezas para Dios, a Dios no se le oculta nada. Para Dios no hay mensajes ocultos, ni vías alternas, ni acertijos. Jesús es Dios en medio nuestro, diciendo y haciendo lo que tú y yo tenemos que hacer y recibir. Amar y ser amados, perdonar y ser perdonados, liberar y ser liberados, salvar y ser salvados por la gracia de Jesucristo el Señor. Hoy es día de comunión mundial y este mensaje es para la iglesia del siglo XXI, del 1 de octubre del 2023. Para ver si tú y yo como iglesia del Señor logramos entender que el problema no se trata de las creencias de la gente. Según el teólogo José Pagola, se trata de la incoherencia de la iglesia. Una iglesia incoherente es una iglesia misteriosa, con verdades ocultas y enigmáticas como un acertijo para la gente. Y si Jesús nunca fue un acertijo, ni lo será, la iglesia tampoco puede serlo. La iglesia necesita cuentas claras, mensajes claros, acciones claras y contundentes, tan transformadoras como el Señor nos ha transformado a todos nosotros hoy. Mensajes claros no son aquellos que mucha gente grita. La Biblia es clara cuando dice, casi siempre quien usa esa frase, que yo no la uso,
o trato de no usarla, lo dice para otros y sobre otros. ¿Se han dado cuenta que el que dice la Biblia es clara es porque tiene una lista de los pecados de los demás como de supermercado, pero no menciona los suyos? Mi pregunta es, ¿qué dice sobre ti esa lista? O para ti, sobre nosotros o para nosotros. Si algo dice la palabra con claridad es que Dios no puede ser controlado y que el Señor es la autoridad sobre todas las cosas. Cuando la gente lo entienda, cuando la iglesia lo entienda, cuando cada mente que está aquí sin enigmas y sin contratiempos, sin conflictos y sin acertijos lo entienda, entonces seremos coherentes con la actitud de Cristo Jesús. ¿Cuál es la actitud de Cristo Jesús? Usted la recibió en la seguridad del perdón. Ya la debemos saber de memoria, pero no se preocupe, la repasamos ahora. Siendo igual a Dios, no se aferró a ser como Dios, sino que tomó la forma tuya y mía, la de un ser humano, la de un siervo, la de una sierva. ¿Y quiénes son los siervos si no son gente que aman y sirven a Dios sobre todas las cosas y aman y sirven a la gente sobre todas las cosas? Por favor, no trates en un acertijo de llamarte siervo o sierva o que otros vean cuánto dices ser un siervo o una sierva de Dios si solo te sirves a ti mismo. Precisamente en Filipenses el apóstol Pablo le decía a la iglesia, procura el bienestar de los demás y no solamente el tuyo. Si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, escribía el apóstol Pablo, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. En días recientes, alguien en una red social escribió que Dios no ama a todo el mundo. Antes de que empiecen a sudar, no es nadie de esta iglesia, no está relacionada a esta iglesia ni vive en Puerto Rico. Así que empezó a justificar que Dios no ama a todo el mundo con una gran lista de pecados y de gente que ha muerto en la Biblia, según él, a causa de su pecado, y por eso Dios no ama a todo el mundo. Muchas personas empezamos a escribirle porque eso es un error garrafal. Y las redes son muy poderosas, bien usadas y muy dañinas, mal usadas. Terminó la persona reprendiéndome. El Señor te reprenda. Yo hasta le puse el acento y todo. Les confieso que, yo sé que no va a ver este sermón, les confieso que me reí, pero le escribí, ¿con qué autoridad? ¿Quién eres tú para reprenderme a mí? Yo pude haber hecho lo mismo con él. Obviamente no iba a entrar en eso. No me gusta usar las redes para eso, pero ya el error era demasiado grande. Su acertijo era demasiado grotesco. Yo me imagino quién es él. Obviamente sé quién es, pero no iba a caer en asuntos personales. Lo miré como un todo y como la predicación de hoy. ¿Cuántos acertijos hay de la palabra en su mente como aquellos líderes religiosos que no pueden ver a Dios, su autoridad, su derecho, su bondad hacia cualquier ser humano? Y me pregunté lo mismo que me quiero atrever con el derecho de ser tu pastor a predicar, a preguntarte hoy. ¿Habrá gente así? No que tú conozcas, aquí hoy ahora. ¿Serás tú de esos hermanos, de esas hermanas, que tienes una lista de pecados para otros, pero no eres capaz de ver los tuyos? Que tienes un acertijo en la mente, en el corazón, en el alma, y lo que haces con tu coraje es despotricar en contra de otros seres humanos, y en lugar de ser un facilitador del evangelio, de la Biblia, del amor, de la palabra de Dios, lo que haces es enredar todo a tu alrededor. Si tu respuesta es sí o tu respuesta es no, esta palabra es para ti. ¿Sabes por qué? Porque quizás él dice, yo no soy así, pero hay momentos en que somos así.
Y si no es tu personalidad, hay instancias en que hemos actuado así. Por lo tanto, el pueblo de Dios nos representa a todos hoy en los tiempos de Moisés. Necesitaban agua y cuando tuvieron hambre empezaron a protestar. No buscaron alternativas. Tenían en la mente el acertijo de que otros le tenían que proveer. Que la culpa de que hayan salido de Egipto era de Moisés, era de Dios y no de ellos. Por lo tanto, ellos no tenían que hacer nada. Se parece a algunos puertorriqueños. Hay debacle en el país y la culpa es de otros, no es mía. Quiero expresarme, si no fuiste a votar no digas nada, como si yo no tuviera derecho porque me da el trabajo, los taxes, los impuestos y lo que soy, punto. Y así podemos mencionar una gran lista de acertijos. El pueblo protestó, murmuró y acosaron a Dios mismo, como hicieron los líderes con Jesús siglos después. En Éxodo tenían a Moisés loco. Se habían convertido en un acertijo para su líder y él le decía a Dios, yo no sé qué hacer con este pueblo. Están hablando en clave de quejas, en clave de reclamos, en clave de murmuraciones, en clave de chisme, en clave de acosos. Moisés acudió a Dios y le dijo, ¿qué hago? Ya yo no sé qué hacer. ¿Y cuántas veces tú y yo en los enigmas y en los acertijos de la vida, de la familia, de la iglesia, de la fe, del trabajo, hacemos lo mismo? Dios, yo no sé qué hacer, ayúdame tú. Porque el de la autoridad eres tú. Acude a mi auxilio, que yo no cometa errores y sepa lo que tengo que hacer a favor de este gran pueblo. ¿Cuántos mensajes ocultos y acertijos y enigmas tenemos dentro y fuera y alrededor de nosotros? Cuidado con hacer lo mismo del pueblo. Hay que librarnos de no manipular a Dios y tratar de controlar a Dios, como hizo el pueblo de Dios en tiempos del Éxodo, preguntándose, ¿estará Dios con nosotros? Simplemente porque el agua se les había acabado de las cantimploras. Y así tú y yo hacemos, hermanos. Nos dio una enfermedad y nos cuestionamos, ¿estará Dios conmigo? Se nos muere un ser querido y cuestionamos si Dios está conmigo. Cuando se nos olvida que la autoridad de la vida se llama el Señor. La autoridad de nuestro bienestar es del Señor y Dios, como Padre amoroso y Madre amorosa, no quiere nada malo para nosotros. ¿O acaso algún padre o madre quiere algo malo para sus hijos? Y tratamos de manipular a Dios y controlarlo. Dios no puede ser manipulado ni controlado. Él tiene autoridad y es la autoridad. Y si nosotros tuviésemos alguna autoridad, dice la Biblia, que nuestra autoridad es ser humildes como Jesucristo, para ser llamados servidores de Cristo, hijos del dueño de la viña. Termino con este ejemplo que dio Jesús en una parábola que era como un acertijo, un cuento para que la gente descifrara cuál era el mensaje y era el final que le iba a dar. Un hombre tenía 2 hijos, un dueño de la viña tenía 2 hijos. Le pidió a los 2 que fueran a trabajar. Uno le dijo que sí, que iba a trabajar y nunca llegó. Y el otro le dijo que no, pero llegó después. ¿Cuál de ellos hizo la voluntad de Dios? Jesús otra vez saca en clave de enigma, en clave de acertijo, o como usted lo quiera ver, en clave de sarcasmo o de mensaje directo y claro, cuando le dijo, las prostitutas, los publicanos y todos los pecadores que ustedes tengan a su alrededor llevan la delantera al reino. Van primero que ustedes. La que ungió los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con sus cabellos va primero que ustedes. Los publicanos como Zaqueo y pecadores que les robaban al pueblo y eran corruptos con los impuestos van primero que ustedes. Porque aunque le dijeron que no a Dios primero, después le dijeron que sí. Pero hay de ustedes que en su vida de acertijos y de enigmas, de tratar de vivir un cristianismo de medio lado, con lo mejor de 2 mundos, le dicen que sí a Dios y después nunca llegan. ¿Será tiempo de vivir en clave de acertijos? ¿Será apropiado estar cuestionando la autoridad del Señor? ¿Será eso lo que nos hace quedarnos atrás y que realmente otras personas que nosotros hemos etiquetado como indignos lleven la delantera al reino? Jesús era tan directo, pero a la misma iglesia no le gusta eso. Pero así de claro trato de que sean mis mensajes y que sea el mensaje de hoy.
Pero no preferimos los mensajes claros desde nuestros encierros, porque la Biblia lo dice, o que la gente lea nuestras palabras a través de lo que hacemos. Realmente nuestro mensaje siempre debe ser claro si es Jesucristo el Señor como palabra encarnada de Dios. Jesús siempre logró que la gente leyera a Dios en sus acciones y no únicamente en sus palabras. Jesús dejó saber bien que en la vida con Dios no debe haber atajos ni acertijos, que la autoridad viene de Dios y que Dios hizo todo por Él para que Él lo hiciera por nosotros. Que la autoridad de Dios se la dio cuando Juan precisamente lo bautizó y dijo: tú eres mi Hijo amado, a Él escuchen. Esa misma autoridad tú y yo la hemos recibido, pero no para poder manipular y controlar a la gente y mucho menos a Dios, sino para que la gente, como Jesús, lea a Dios, su amor, su oportunidad y su salvación en nuestras vidas. Mientras más dispuesta y disponible esté la iglesia, menos acertijos y más mensaje claro habrá sobre Jesucristo el Señor. Que así sea. Amado Dios, gracias por tu palabra. Nunca la queremos ver en clave de acertijo, y si así se nos ha convertido, ayúdanos a entender la oportunidad, Señor, de no tener que adivinar nada y mucho menos que nadie adivine nada de nosotros. Como cartas abiertas y como personas que te tenemos a ti, queremos hablar en tu nombre y actuar en tu nombre. Y que las mismas bendiciones y el mismo bienestar que tú me has dado a mí lo tengan los demás. Que el mismo bienestar y bendiciones que le has dado a mi familia la tengan las demás familias en el nombre poderoso de Jesús. Aún aquella más empobrecida que esté pasando por la prueba más dura. En el nombre poderoso de Jesús, libéranos, Señor, de tratar de robarle dignidades a la gente y que disfracemos en un mensaje enigmático y oscuro, Señor, en forma de acertijo, diciéndole te amo y en realidad por la espalda hablo mal de los demás. O le pongo el pie para que caigan, o creo que no son dignos de estar aquí o de recibir tu palabra como todos nosotros aquí estamos. Con nuestros corazones abiertos, Señor, y con toda sinceridad te decimos, perdónanos, Dios. Hemos errado en ser como Jesús. Nos hemos creído, hemos actuado, hemos dicho ser superiores a otros, pero hoy tú nos das la oportunidad de entender, Señor, parte de tu palabra sin oscuridades, sin enigmas, sin acertijos. Ayúdanos a entender quiénes somos a través de Jesucristo, y que toda la autoridad que tú tienes, Jesús, a favor nuestro, para que nosotros, cuando actuemos, lo hagamos a favor de nuestra familia,